¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se construía una de las máquinas más complejas del siglo XVII? Porque un galeón, bueno, era mucho más que un barco. Era, en esencia, una fortaleza flotante, una auténtica maravilla tecnológica para su tiempo, que nacía de la unión perfecta entre el bosque, la forja y un conocimiento que se pasaba de generación en generación. Y aquí está la pregunta del millón. Los constructores de barcos de aquella época se enfrentaron a un desafío monumental, o sea, sin los planos detallados que tenemos hoy. Y aún así, lograron crear algunas de las estructuras más formidables de la historia. Vamos a ver cómo lo consiguieron. Todo, absolutamente todo, se reduce a un cambio de mentalidad, a un cambio fundamental en cómo se pensaba la construcción naval. Lo que empezó como un oficio basado 100% en la tradición, en la experiencia del maestro, se fue transformando, poquito a poco, en una ciencia impulsada por la medición y el cálculo. Es que en la construcción naval de la época convivían como dos mundos. Por un lado estaba el método a ojo. Aquí el maestro constructor era casi un escultor. Moldeaba el casco con listones de madera flexibles, confiando únicamente en su experiencia y en su instinto. El resultado, cada barco era una obra de arte única. Pero por otro lado, estaban haciendo el revolucionario método de cuenta y medida, que ya usaba reglas y proporciones para precalcular las formas. Este fue sin duda el primer gran paso hacia la estandarización. Y claro, este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Hacia finales del siglo XVII, la tradición todavía era la que mandaba. Pero ya había figuras como Antonio de Gastañeta que estaban a punto de iniciar una auténtica revolución. En 1712, ¡pum!, publica los primeros diseños de cascos precalculados. Y para 1720, su sistema ya se había convertido en ley. La artesanía le estaba dando paso a la ingeniería naval. Ahora, antes de martillar un solo clavo, las decisiones más cruciales se tomaban muy lejos del astillero, en los bosques y en las herrerías. Y es que la selección de materiales no era algo secundario, no, era la mismísima base de todo el proyecto. La elección de la madera era una ciencia en sí misma. A ver, el roble, superfuerte y resistente, era clave para la estructura que iba sumergida, lo que se conocía como la obra viva. Pero para la obra muerta, o sea, las partes que estaban sobre el agua, se prefería el pino. ¿Por qué? Porque era más ligero. Esto bajaba el centro de gravedad del barco, lo hacía más estable y, de paso, era más barato. Era una decisión de ingeniería pura y dura. Y ojo, que esto no era un conocimiento nuevo, para nada. Citas como esta, que es de 1575, nos muestran cómo este saber, el saber qué tipo específico de roble usar para cada parte del barco, era un conocimiento que se transmitía de generación en generación. No valía cualquier roble, tenía que ser el roble correcto. Es que la capacidad de planificación que tenían era asombrosa. Con la práctica de los trasmochos, los bosques se cultivaban literalmente a la medida. Se podaban robles jóvenes durante décadas para que sus ramas crecieran con las curvas exactas que se necesitaban para la estructura del barco. O sea, estamos hablando de que se planeaba la construcción de un galeón con 50 años de antelación. Increíble. 11.500 kilos. Esa es la cantidad de hierro vasco, de altísima calidad, que se necesitaba para un solo galeón de 500 toneladas. Estamos hablando de clavos, pernos, herrajes, todo forjado a mano. Una cantidad de metal simplemente brutal que mantenía unida a toda esta gigantesca estructura de madera. Bien, ahora sí, vámonos al astillero. El primer paso en la construcción es crear la columna vertebral del barco, la quilla. Es la pieza fundamental sobre la cual todo, absolutamente todo lo demás, va a tomar forma. El proceso arrancaba colocando la quilla en el suelo del astillero. Luego se le unía la roda en la parte de adelante y el codaste en la parte de atrás. Estas tres piezas formaban la espina dorsal del futuro gigante, definiendo desde el primer momento su longitud y sus extremos. Una vez que la columna vertebral está en su sitio, es hora de darle cuerpo. Es el turno de las cuadernas, que son como las costillas del barco. Estas se levantan para dar forma y fuerza a todo el casco. Y aquí vemos de nuevo esa evolución en el proceso. El método antiguo era casi escultórico, ¿no? Cada costilla se iba ajustando directamente sobre el barco, usando listones flexibles como guía. Pero el método avanzado de cuenta y medida permitía prefabricar las secciones con una precisión increíble en el suelo antes de montarlas. Esto no solo aceleraba la construcción, sino que además garantizaba una consistencia que antes era impensable. Con el esqueleto ya levantado, llegaba el momento de revestirlo, de asegurarlo y, lo más importante de todo, de hacerlo impermeable. Aquí es donde el hierro, las tablas y el famoso calafateado entraban en juego.
Y a ver, esto puede parecer un detalle menor, pero la forma de los clavos era un tema de un debate intensísimo entre los expertos de la época, y esta discusión nos dice mucho sobre el profundo conocimiento práctico que tenían de los materiales. El debate era fascinante. Los que defendían los clavos redondos decían que creaban un sello más hermético, más impermeable. En cambio, los que preferían los cuadrados argumentaban que se agarraban con más fuerza a la fibra de la madera y además eran más baratos de forjar. ¿Sello o agarre? Pues no había una respuesta única. La elección dependía de la experiencia y la preferencia de cada maestro constructor. Una vez que las tablas, o sea, la piel del barco, estaban todas clavadas en su sitio, venía el paso final y absolutamente vital, el calafateado. Equipos de calafates martillaban sin descanso fibras de cáñamo con alquitrán en cada una de las costuras del casco. Era un trabajo ruidoso, muy oloroso y sobre todo esencial para que el barco pudiera flotar. Y después de meses, a veces incluso años de trabajo, el casco estaba completo. El resultado no era solo un objeto. Era la culminación de un conocimiento profundísimo sobre la naturaleza y sobre la ingeniería. Y esta cita creo que lo resume todo a la perfección. La fuerza del galeón no venía solo de la calidad de su madera o de la cantidad de clavos que llevaba. No, su verdadera fortaleza estaba en la precisión de las uniones, en la habilidad de esas manos expertas que encajaban cada pieza como si fuera un rompecabezas perfecto. Porque en esencia, eso es lo que eran estas naves, la máxima expresión tecnológica de su era. Una simbiosis perfecta entre los recursos de la naturaleza, la inteligencia humana para transformarlos y todo el conocimiento que se había acumulado durante siglos de experiencia en el mar. Construyeron estas maravillas con un manual que evolucionaba con cada barco que hacían. Y esto nos lleva a una pregunta para hoy, ¿no? ¿Cuáles son los galeones de nuestra era? ¿Qué grandes proyectos tecnológicos o sociales estamos construyendo ahora mismo mientras descubrimos el plan final sobre la marcha? Su desafío, de alguna manera, sigue siendo el nuestro.